Entonces hoy, 31 de enero de 2024, es nuestro primer evento del año. Todavía creo que vale el feliz año. Así que a todas que este realmente sea mejor que el anterior. No sé si para ustedes, pero yo creo que fue un año muy interesante el año pasado, seguro de muchos aprendizajes. Entonces que este año sea pues mucho mejor, eh, a pesar de todos los retos que enfrentamos, ¿no? Y yo creo que dentro de esos retos que enfrentamos, de esa palabra, de esas palabras, ¿no? De mujeres y sostenibilidad hoy en día, con el cambio climático, con lo que ya estamos viendo un poco lo que se nos viene, ¿no? O sea, ya se nos vino. Creo que estos encuentros son cada vez más importantes porque nos ayudan a acercarnos más a las otras y ver cómo precisamente damos una mano desde el cambio un poco de narrativas. De pronto sabemos que puede ser lento, pero yo creo que es muy fuerte el tema de intercambiar, de encontrarnos. Hay que darle tiempo otra vez al tiempo, ¿no? De conocernos. Y por eso yo creo que es importante el tema a hoy, ¿no? Y yo creo que seguramente trabajarán alrededor del tema de pronto de cooperación, o les ha tocado de alguna forma poder trabajar con diferentes entidades a diferentes niveles. Y yo creo que tenemos mucho que aprender de muchos sitios, ¿no? Pues porque cada uno, digamos, tiene su propia experiencia y es desde la propia experiencia, pues, que habla. Y por eso tal vez debemos encontrarnos más, porque uno tiene que ir para atrás a veces y darse cuenta que tiene uno que repensar todo lo que le han enseñado para poder encontrarnos, ¿no? Entonces, dentro del trabajo que yo he podido hacer, todo este tema de diversidad cultural, solidaridad y cooperación, yo creo que nos ayuda a esa deconstrucción también después de mucho tiempo, lograr revisar como nuestros paradigmas, por así decirlo, y poder vernos desde otro punto. Entonces, nada, pues yo soy Natalia Naranjo, en compañía de Viviana, que estuvimos, ya llevamos varios años en estos encuentros. La idea es que hablemos un poquito de estas temáticas y compartamos un poco. Entonces, gracias. Si quieres, sigue Viviana. Gracias. Y antes de presentarles un poco lo que hacemos en la red para las que no conozcan, también con Natalia, este tema surgió ya que, como decía Natalia, por un lado la parte de cooperación internacional y solidaridad, pero también pensando en la necesidad de más inclusión y diversidad cultural y cómo podemos desde nuestros espacios mirar como aquellas culturas que en este momento son la prioridad y cómo podemos un poco empezar a deconstruir para integrar un poco más esa diversidad cultural que es tan necesario. Entonces yo les quiero hablar de la red. Nosotros, obviamente, como dice nuestro nombre, somos una red de mujeres que busca fomentar el conocimiento y la colaboración entre mujeres para generar nuevos saberes, para darle más contenido a la palabra sostenibilidad y contenido desde la visión o el punto de vista latinoamericano. Así también venimos a estos eventos para tejer palabra, para crear saberes y nos establecimos, esto se hizo en consulta con muchas mujeres, creo que 70 al final participaron cuando estábamos estableciendo la red y se creó la red sobre tres principios. El biodesarrollo, que significa la vida como centro de todo tipo de desarrollo. El intercambio, entonces es esta noción de creación de saberes. Y el protagonismo femenino, siempre con un enfoque de género y tratando de resaltar el rol que tenemos las mujeres dentro de los diferentes espacios. Entonces, hoy pues compartiremos saberes desde cada uno desde sus perspectivas. eh, Entonces, todo el tema de solidaridad y cooperación, por ejemplo, desde mi punto de vista, ha cambiado casi desde hace mucho tiempo, desde cuestiones de caridad, allá un tema más de igualdad y equidad y de empezar a vernos de forma diferente, ¿no? Porque yo creo que cada uno desde su punto de vista revisa y tiene un foco específico con sus saberes, con su contexto, con lo que ha vivido. Una de las cosas que me ha pasado también, el tema de emprendimiento, por ejemplo, es que, bueno, yo trabajo con una ONG de asistencia técnica que trabaja con extranjeros que vienen a Colombia y una de las dificultades, por ejemplo, que he visto es el tema, por ejemplo, de la oralidad, ¿no? De la cultura oral. Es que de alguna forma todas las comunidades en general y toda la vida, una de las cosas tal vez que muchas veces nos caracteriza
inclusive es el tema de comunicarnos, ¿no? O sea, para sostener la vida nos comunicamos entre las otras mujeres, entre los hijos, entre la comunidad, y es una parte fundamental de alguna forma del crecimiento de nuestras comunidades, ¿no? Ese tema de la oralidad de alguna forma se enfrenta con el tema, por ejemplo, y no, se enfrenta, no, creo que no es la palabra, es un tema de complemento también, ¿no? Se integra también el tema de la comunicación escrita. Entonces, cuando se requiere, por ejemplo, estructurar algo y describir y de poner un documento, pues no necesariamente a todos se les facilita. Y así es la forma, a través de los escritos, que se ha formado también mucha por ejemplo, de los escritos, de la investigación. Entonces, esa cultura oral muchas veces no se visibiliza, sí, que de alguna forma, por ejemplo, uno de los objetivos precisamente de la red también es visibilizar la importancia de esa comunicación y esa comunicación oral, ¿no? Que no necesariamente requiere una investigación, por ejemplo, o diferente documentación, que muchas veces también fortalece el tema, por ejemplo, del emprendimiento, del crecimiento económico, el desarrollo, la sostenibilidad muchas veces se refiere un poco a esos pasos y a esas estructuras que son como más rígidas. Y ese encuentro entre esos mundos, ¿no? Como ese mundo, por ejemplo, empresarial, ese mundo académico, se ve muchas veces como que choca con la realidad que no es para nada así, ¿no? La realidad de alguna forma se mueve más un tema muy afectivo, emocional, en donde la oralidad pues genera pues unos lazos también muy importantes entre las comunidades y entre las mujeres. Entonces, un tema un poco es cómo podemos pensar el tema de la integración, ¿no es cierto? Por ejemplo, de diversidad cultural dentro de esas estructuras que son un poco más rígidas, que vienen de pronto de un eurocentrismo, por ejemplo, y que además están dominadas por un tema patriarcal, ¿no? O sea, con unas visiones y unos discursos que son muy ligados a, a discursos pues más de los hombres líderes blancos, ¿no? Mm. Entonces, ese es el proceso un poco de pensar, esa es una de las, ahorita vamos a volver a las preguntas, pero de alguna forma estos son como algunos de los aspectos que quisiera yo poner al inicio de nuestra conversación y seguir conversando al respecto, cómo entonces integramos además esos discursos de mujeres, ¿no? Y de mujeres latinas, que somos igual diversas, ese tema de mujeres y dentro de todo el tema de solidaridad y cooperación para cambiar eso. Perfecto, y también para ponerle un poco el contexto, el marco y para ojalá generar un poco de conversación, queríamos resaltar una de las preguntas que se envió en la invitación al evento era acerca de esa cultura patriarcal, porque como decía Natalia, realmente sigue siendo patriarcal, pero también de supremacía blanca. Y existen estudios, ahí puse el enlace en la parte de abajo, sobre como esas características que yo sé que todas nosotras podemos em, de cierta forma nos reconocemos en ellas porque han sido, digamos, impuestas un poco y que también generan más barrera para esa integración de culturas diversas, sobre todo alrededor de la oralidad, digamos, las culturas más tradicionales dentro por lo menos del continente latinoamericano, pero en general realmente. Entonces, rápidamente quiero decir algunas de esas características de cultura de supremacía blanca. El primero es el perfeccionismo, ¿no? Hay poco tiempo para la reflexión, los errores son vistos como algo malo en lugar de oportunidades para aprender de pronto. También hay un sentido de urgencia, se requiere resultados rápidamente. Se busca la cantidad sobre la calidad y esto lo vemos mucho con temas, por ejemplo, de desarrollo y de progreso. Se cree que el progreso es tener más, hacer más o de pronto más grande. También hay un culto a la palabra escrita y la oralidad, ¿no? No, se vuelve un poco inválida si no está escrito, entonces no tiene tanto peso. Hay un sentido de paternalismo, entonces quienes están en posiciones de lo que se llama poder son quienes deciden sobre los otros. El individuo es el centro. Volviendo a ese tema de cantidad sobre calidad, como que el progreso significa siempre tener más. Y hay un miedo al conflicto, entonces se trata de evitar ese conflicto. Em, También queríamos dejar algunas ideas de qué podría hacer para para generar un cambio de paradigma de esa cultura que
realmente todos seguimos todas nosotros seguimos en este momento. Y es de pronto volver a una cultura de reflexión, de aprecio, de no estar como tan rápido buscando las cosas rápidamente. Obviamente eso debe estar basado en una diversidad de ideas que se crea sobre tener más entendimiento y diálogo. Mejores, obviamente mejores es un poco subjetivo, pero por lo menos unas estructuras de liderazgo diversas también, no siempre tienen que ser igual. La integración de la oralidad, que yo creo que en el momento esa parte es bastante difícil, dentro de las estructuras dominantes por lo menos. Distribución de poder y capacidad de decisión, dar más importancia o volver a dar importancia a lo común y más valor a lo intangible. Entonces, también una de las preguntas que queremos dejarles es qué más, ¿no? ¿Qué más se puede, digamos, de pronto tenemos que deconstruir para volver a esa integración o para poder ser, sí, tener más diversidad dentro de todas nuestras estructuras? Y también aquí queríamos dejarles, nosotros hemos hecho, ya hemos dicho, varios eventos y algunos ejemplos de cosas que también son muy relevantes a lo que estamos hablando, que hemos hecho en eventos pasados. Entonces tuvimos un evento, que de hecho fueron 3 eventos, fue un ciclo de eventos sobre perspectiva ecofeminista. Y al final lo que se generó es una visión de la vida primero, ¿no? La red de la vida primero, ¿y qué significa eso? Recuperar saberes ancestrales, diálogo con otros feminismos, con otro tipo, ¿no? De puntos de vista, vincular saberes. Entonces, en este caso fue el ejemplo entre la ruralidad y la urbanidad, consolidar y potenciar las economías comunitarias, consolidar alianzas entre colectivos diversos, involucrar a la academia con otros sectores sociales, etcétera. Esto también está todo en nuestra página, entonces si quieren ver, tenemos blogs con como más detalles sobre todo esto, pero nos pareció importante resaltar esto, por lo menos estos 2 eventos que hicimos. También tuvimos un evento sobre cosmovisiones ancestrales y también se habló un poco más de cómo integrar esas cosmovisiones dentro de las estructuras establecidas. Entonces se habló de volver al origen, a tradiciones ancestrales, desde donde podemos remendar nuestro pasado y seguir tejiendo historias de empoderamiento femenino, pero también diverso, ¿no? Em, y sí, bueno, queríamos resaltar esos dos, aunque hicimos muchos eventos que de cierta forma tocan los temas que hablamos hoy. Bueno, algunas de las preguntas no tienen que ser todas para responder, pero sí, básicamente, pues la idea es hablar sobre estos temas, ¿no? De construcción, como ya dice Viviana, hay 3 preguntas, cualquiera puede hablar alrededor de cualquiera de las 3: cómo integrar la oralidad y las culturas locales en el sistema dominante y frente a valores patriarcales, la cultura patriarcal de supremacía blanca, todo el tema de deconstrucción y entendimiento para la solidaridad, y el papel de la mujer como actor clave en la integración y cooperación. Entonces, yo respondo esa última: el papel de la mujer es clave, clave en todo lo que va a pasar y todo lo que pasa y le ha pasado en la historia de la humanidad reciente. Por lo tanto, creo que tenemos un papel fundamental para empoderarnos, empezar a ver puntos en común entre todas y trabajar precisamente en ese fortalecimiento, sobre todo el sostenimiento de la vida. Y para eso estamos aquí. Así que muchas gracias. Y bueno, Paula, cuéntanos. Si quieres, tú le das de una vez palabra a alguien para que continúe el tejido de la palabra, ¿vale? De las que están hoy aquí. También súper chévere para quienes quieran y puedan y las condiciones se los permitan, como prender su cámara, simplemente para reconocernos. A veces parte de todas estas preguntas que nos motivan hoy tienen que ver con el reconocimiento, ¿no? Con el respeto, con podernos mirar a los ojos, con podernos, gracias Maribel y Liliana. Mari, qué rico verte de nuevo. Porque también es eso, ¿no? Porque es que así nos vemos. Eso es una característica y unos me ven más blanquita o más negrita que otros. Me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo voy a donde yo soy, que yo soy de Popayán y estoy de pronto en el norte del Cauca, me ven blanca, pero claramente cuando me voy a otros lugares donde, no sé, voy acá, pues me ven más negra. Entonces depende de los lentes y los ojos que tengamos puestos, ¿no? Entonces, qué rico para quienes pueden, porque ya sé que a veces la conectividad no nos deja prender las cámaras, pero qué rico reconocernos y vernos.
Muchas gracias. Bueno, las preguntas súper provocadoras, yo creo que cada una de ellas daría como para una conversación independiente. Gracias por dejarme poner ahí mi granito de arena. Y la primera tenía que ver con esto que hablaba Nati antes de cómo integrar esa oralidad de las culturas locales en un sistema dominante, predominantemente patriarcal. Y ahí quiero compartirles un poco de mi historia, de mi pasado y de mi presente, que es en el mundo de los negocios. Yo soy una emprendedora social, eso significa que trato pues que todas las ideas que tengo las podamos construir para ayudar a solucionar problemas que tengamos en una comunidad, en un territorio, o para aprovechar las oportunidades que hay en ese territorio, ¿no? No solamente ver las cosas que nos faltan, sino también aquellas cosas que nos motivan a crear. Y a mí me llama y me sorprende muchísimo cuando estamos haciendo negocios, cómo todavía es importante en muchos lugares más la palabra que un contrato. No es que yo, ¿dónde está el contrato que dice eso? No es que yo a usted ya le di mi palabra. Y si yo le digo eso, cuente con ello. Yo le dije que mañana estoy acá con tal y tal, pues ahí voy a estar. Y claro, cuando estás en el mundo de los negocios, de pronto a veces lo que pesa es esa firma de un notario, de una notaria, de una jueza, de un juez, eh, de un contrato que finalmente también hemos creado para poder diluir en cualquier momento, ¿no? Cambio la palabra, darte mi palabra, darte el compromiso de que yo voy a estar y que voy a cumplir, cobra una eh, importancia que trasciende a los documentos. Hoy en día podemos guardar las cosas en internet, en la nube, en muchos lugares, pero cuando el contrato se escribe en un papel y se moja, o se nos lleva en el maletín en el que lo teníamos, o se quema, pues entonces, ¿dónde quedó la palabra? Lo importante es la oralidad, los acuerdos en los que tuvimos. Y, y llevándolo esto al plano de acuerdos aún más importantes, pues lo vemos cuando estamos con proyectos de gran envergadura en los territorios, en donde se quiere buscar ese desarrollo, como decía Viviana, ese progreso que parece que va a toda velocidad y que cada vez incluyes más puentes y más casas y más vías, y a eso es a lo que se denomina desarrollo. Y entonces damos licencias ambientales para que eso ocurra en lugares donde hoy hay mucha flora, mucha fauna, muchos arbolitos, y hacemos planes de manejo ambiental y todo eso queda escrito. Y cuando vamos a la realidad, no hemos ganado esa otra licencia que no está en el papel, sino que está en el sentir de cada uno de nosotros y que es esa licencia social para operar. Esa no tiene contrato, esa no tiene escrito, esa no se pone en ningún documento. Esa es la que entre todos acordamos tener o no tener. Creo que solamente en esos momentos, cuando todas y todos entendemos la importancia y la contundencia de la palabra, en un negocio que vale miles y miles de millones de la moneda del país en el que estamos, es que logramos nuevamente poner atención a lo principal y es a los acuerdos que debemos tener entre los seres humanos para lograr las cosas. Muchas veces también en los proyectos en los que yo participo o me invitan a estar, también me parece que esto se da por sentado con acciones como la siguiente. Yo no sé ustedes si lo han vivido, y es que oiga, lo que pasa es que toca mantener un balance de género. ¿Y qué significa eso? Pues que vayan mujeres, que vayan tantas mujeres como vayan hombres. Es como que el foco se va a un ejercicio de convocatoria. Si vamos a hacer 50, entonces que sean 25 mujeres y 25 hombres. Y a veces lo logramos y a veces no. Entonces la participación, que es el paso, la asistencia, perdón, que es el paso siguiente a la convocatoria, pues de pronto no dio 25-25, sino que dio 20-30 o 10-40. Y bueno, no podemos hacerlo. ¿Qué pasa? Que a veces las mujeres tenemos que estar en unas labores y en unos roles que no nos permiten ir en las mismas condiciones que cuando convocan a otros roles de la sociedad. Pero el siguiente paso es cuando tenemos la oportunidad de participar. O sea, ya me convocaste, ya asistí. Cuando estoy en un grupo siento que mi voz se oye o que me dan la palabra es como para decir, y la mujer habló. Pero realmente los aportes de nosotras no se tienen en cuenta de la misma manera. ¿Cómo garantizamos nosotros una real participación y no una participación montada para cumplir ciertos requisitos de un sistema dominante, ¿no? Que era lo que estábamos diciendo. Entonces, la lista de asistencia dice, mire, pero ahí había mujeres, nunca dijeron nada.
y lo que me dicen es, pues, ¿para qué voy a decir, Paola, si siempre yo digo lo mismo y nunca me paran bolas? Nunca me prestan atención. Queda es como en el acta, como por cumplir algo. Siento que el poder de la palabra se vuelve, o de la oralidad y más dada por mujeres, se vuelve mucho más contundente cuando contamos anécdotas. O sea, para revertir todo esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues me gusta terminar como con unos tips, si se quieren, de compartirles cosas que he vivido. Y es cuando podemos generar y fortalecer lazos entre diferentes que no nos conocemos porque contamos anécdotas, historia. Eso es oralidad, que además nos permite abrirnos a un público que ni sé de dónde viene, para dónde va. Doña María Herminia, yo no la conozco, ella no sabe yo de dónde vengo, para dónde voy, pero le estoy contando un cuento. Entonces, ¿qué será eso, doña María Herminia? Yo, ojalá usted también nos cuente los suyos. Y es cómo también esto sirve para afianzar esos lazos, para construir confianza, pero también sirve para formar. Muchas veces, y digamos, yo también he sido como maestra o profesora en algunos lugares, y uno cuenta cosas y son teoría y teoría que suena espectacular, pero uno se pone a pensar, eso en mi pueblo no se da, o eso en mi finca no lo veo, o eso en mi familia, difícil. Pero cuando lo contamos desde el punto de vista de historia anecdótica, pues muestra que esas cosas sí se pueden, porque ahí yo ya me conecto es con la otra mujer. Wow, si Juliet lo hizo, pues yo ya a Juliet la veo más cerquita, ¿no? No fue un gran personaje que tiene una gran posición y un gran renombre. Puede que Juliet Holguín lo tenga y yo no la reconozca así, pero por lo menos la estoy viendo ahorita como alguien que se conecta conmigo, que es una persona de carne y hueso, que viene a la misma reunión que convocaron Viviana y Natalia, y eso genera otros lazos. Muy importante lo que ustedes vean que esto se usa en mercadeo. En mercadeo, hoy en día, es más importante echarse un cuento, incluso a que las cosas estén pasando. Y ahí también advierto, hay muchos riesgos. No sé si ustedes vieron y de pronto lo busco y si hay oportunidad, Viviana y Natalia, después de mostrar un videito en el que la gente se cuenta un cuento que es como, wow, eso está espectacular, pero todos los hechos que hay detrás de ese cuento, ¿serán verdaderos o no? Es tan poderosa la oralidad que tenemos que enfrentar también esos riesgos. Y es que a veces más buscamos a cuentacuentos, a gente que cuenta experiencias, y en eso debemos cuidarnos. No debemos castigar que el que tiene mayor carisma, la persona que tiene mayor carisma, que entrega mejor un mensaje, es la que más sabe o la que más nos puede ayudar. No nos equivoquemos. No todos tenemos la misma capacidad histriónica o de entregar o de ser tan florido en el uso del lenguaje. La oralidad también puede ser concreta, de palabras, de frases cortas, pero contundentes que nos entreguen saberes y sabiduría. Al final, a través de la oralidad, lo que nosotros mostramos es respeto y ojalá que pueda servir esto para el desarrollo personal de otros. Bueno, voy a dejar ahí porque, como dije, de esto podríamos seguir hablando y me encantaría que siguieran tejiendo Juliet, Maribel, doña María Herminia, que las veo ahí prendidas. Sí, pues tú le diste a María Herminia, entonces yo como para no tener que presionar, si no quieren hablar, dicen paso y le dan la palabra a otra. ¿Listo? Pero ya es doña María Herminia puso el micrófono, cuéntenos, tiene que poner su micrófono, el audio, porque está en silencio, y de ahí usted le da el paso a alguna otra mujer y ya vemos si la otra mujer también nos quiere compartir desde su experiencia. Bueno, yo solo algo Gracias. corto. Buenas tardes a todos, yo soy ecuatoriana, vivo en la zona de la costa de Ecuador. Supe de esto a través de un correo. En realidad, la situación, por lo menos yo trabajo en la universidad y mi campo no es administrativo, es más de investigación. Y no sentimos tanto el problema dentro de una universidad, sino cuando nosotros salimos al exterior, porque en las reuniones la mayoría de la gente que habla, casi todos son hombres, o sea, en mi campo que es de investigación somos una mujer cada 10, 15 hombres, y sí se siente a veces ese como que, va a hablar fulano de tal, no es tan relevante, y asiste más a la gente a las charlas de los varones que de las mujeres, entonces sí hay cierta diferencia que se observa. Solo eso quería acotar, o sea, dentro de mi institución no, pero cuando vamos al mundo externo sí se observa esos cambios. Sí es un poco incómodo, porque no valoran nuestras investigaciones. Así es, muchas gracias María Herminia por compartir.
de acuerdo, no se valora la palabra igual que el hombre en muchas instancias, ¿no? Bueno, muy buenas tardes para todas. Bueno, como yo decía al inicio, yo vivo en Medellín, Medellín, Colombia, en Antioquia. Soy docente en el área de turismo y bueno, estoy en una universidad, pero también se busca hacer pues como esa proyección con las comunidades para que puedan fortalecer su actividad turística, para que puedan reconocer también ese potencial que tienen más en las áreas rurales, ¿cierto? Que se empieza a fomentar como ese turismo comunitario y ese turismo rural que empieza a ser muy cooperativo desde la comunidad, pero digamos que se ve mucho en las actividades que puedo participar. Por el contrario, la mujer cómo empieza a hacer un papel importante dentro de la actividad del turismo en este caso y cómo desde la zona rural, pues las chicas, las señoras, desde su hogar cuentan ellas cómo pueden brindarle desde un turismo comunitario como ese plus para aportarle a la llegada de turistas sea el caso el territorio. Entonces, son como las más motivadas a decir, bueno, es que podemos hacer artesanías, está más que todo en el ámbito del servicio, ¿cierto? Entonces, el servicio de la alimentación, el servicio de crear artesanías, y se ve como buscan fomentar o crear alianzas dentro de la comunidad para poder fortalecer, pues, como esa oferta que se va a empezar a construir. Sin embargo, también se ve que cuando ya empezamos a hacer todo ese proceso de la producción de crear una oferta turística dentro del destino, pues la palabra que se observa que tiene también como mucho más peso dentro de los mismos territorios, ya no es la de la mujer, ¿cierto? Entonces empezamos a ver cómo desde los entes gubernamentales que necesitamos el apoyo, se empieza a regir ya es más de una parte ya más patriarcal, entonces que los guías casi siempre tienen en su potencia, pues en su mayor número son hombres, y se empieza a ver cómo ahí ya no juega ese papel representativo la mujer y se queda más en una actividad de un servicio complementario que estar en el servicio principal que va a tejer como tal ese servicio de turismo comunitario. Entonces ve uno también cómo empiezan a desplazarse los roles y a tener ya como unos roles fijos que lo tiene que hacer la mujer y solo participa en eso y como otros roles no se tiene, no se ha aumentado pues más ese acceso. No digo que no lo haya porque también va a ser diferente dentro de las comunidades, pero sí es muy notorio ese designio de roles también dentro del hacer de la actividad turística como tal, hablando pues por ese ámbito desde mi parte. Entonces, un saludo a todas. Muchas gracias, Natalia, Juliet, por pasar la palabra y dejar construir este tejido, ¿no? de palabra y oralidad, que es importante en este momento en el que estamos viviendo, donde cada vez más pareciera que los valores de las mujeres están siendo, digamos, han tomado un nuevo nivel, pero desafortunadamente esos valores patriarcales siguen y cada vez parece que con más fuerza en distintos ámbitos, en ámbitos de trabajo corporativos, son bastante marcados, pero también por la experiencia en las mismas comunidades indígenas. Entonces, una estrategia interesante para integrar esa oralidad y esas culturas locales es a través de lo que habla Edgar Morin del diálogo de saberes, en donde podemos integrar esos conocimientos tradicionales de las mujeres, de los campesinos, de las personas del común, con ese conocimiento también científico y lograr, digamos, integrar la oralidad con esos distintos tipos de conocimiento, sobre todo para generar soluciones a los problemas principales que nos agobian, entre ellos el cambio global, el cambio climático, que engloba, digamos, como el gran dilema de la humanidad, ¿no? Y esa cultura patriarcal, no sé si ya estamos integrando también los otros temas de la cultura patriarcal, de la supremacía blanca y el tema de género como fuente de integración y cooperación, o vamos punto por punto. No, todo, dime. Todo. Bueno, entonces esa sería la visión sobre el primer punto, el diálogo de saberes, importantísimo para afrontar esos retos que tiene la humanidad y también pues el reconocimiento de esos conocimientos tradicionales que también guardan las mujeres, que son, digamos, las mujeres las encargadas de la vida, ¿no? Del cuidado, de la familia y también en sí de la naturaleza como proveedoras de alimentos y también de vida. Frente a la cultura patriarcal de supremacía blanca, tema complicado, difícil
difícil de abordar, sobre todo porque el sistema dominante viene precisamente del pensamiento del hombre blanco y cómo puede dominar el manejo de la naturaleza, ¿no? Y en sí del sistema en el cual estamos inscritos, ¿no? En el cual vivimos. ¿Cómo de construirlo y volverlo más solidario? Pues creo que es a través también de permitir visibilizar nuevas formas de pensamiento y nuevas culturas para lograr deconstruir y también ser conscientes del territorio en el que estamos y digamos de lo que está contenido en él, que, no que son personas, pero también son recursos naturales, ¿no? Y sobre el tema de género como fuente de integración y cooperación, pues es fundamental esos lazos que podemos encontrar entre mujeres para apoyarnos, entendernos, escucharnos, que es lo más importante, y lograr, digamos, en principio, encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan. Por ahora eso es el aporte que, que puedo realizar en este espacio y le pasaría la palabra, no sé si a Liliana, Mónica. Pues se me la pasó Maribel, que quien es la persona que me invitó a este espacio. Les estoy muy agradecida. Llegué tarde, pero aquí estoy. Bueno, mi nombre es Liliana Mejía, yo soy de profesión abogada y profesionalmente estoy enfocada en la sostenibilidad empresarial. Además, con otro enfoque que es en el sistema moda, que de pronto no me voy a utilizar el tema de la oralidad a una pregunta que me hizo mi mamá hoy en la mañana y es si trabajar con mujeres es más difícil que trabajar con hombres. Mi mamá es una mujer de 75 años y mm, digamos que tuve la oportunidad de decirle que yo he tenido, pues, o sea, he trabajado mucho con hombres, pero también mucho con mujeres, porque no sé si para ustedes o ustedes están conscientes que el mundo de la sostenibilidad empresarial está habitado por mujeres, en su gran mayoría. En este orden de ideas, pues yo he trabajado bien con hombres y con mujeres, sin embargo, una de mis peores experiencias profesionales fue con una jefa mujer. Pero volviendo, yo quisiera retomar más las dos últimas, las preguntas del patriarcado y eso conjugado con el tema de género. Y uno sería, teniendo en cuenta mi experiencia, sí efectivamente estamos dados, o sea, o al menos yo, constantemente a la frase de hay que dar resultados o victorias tempranas, eliminando casi de tajo algo que es estructural para el concepto de sostenibilidad y es el tiempo. No, hay que tomarse el tiempo por un lado y lo otro es que la sostenibilidad, por ejemplo, empresarial, tiene más bien sus desarrollos, muchas veces, eso es parte de mi trabajo, darlo a través de los números, que son muy fríos, pero las grandes transformaciones, por ejemplo, en las culturas organizacionales o en trabajos con comunidades, son intangibles. Y eso es algo que termina siendo como generando una brecha de comunicación entre las personas que trabajamos en esto y, digamos, a quienes le rendimos informes sobre lo que hacemos o lo que estamos desarrollando. Y es porque a mí me ha pasado mucho que me dicen, pero eso es un intangible, ¿eso cómo se mide? Y claro, ahí yo creo que entra el valor de la oralidad y poder describir a las personas que, pues, que en últimas toman las decisiones, porque no somos nosotros, sobre la importancia de esos intangibles y cómo esos intangibles sí están generando transformaciones reales, ya sea en las comunidades o en las mismas empresas. Ahora, yo creo que hay algo que es sumamente patriarcal y que pocas veces se habla y es el concepto de éxito. Ese concepto de éxito nos está llevando al borde del colapso. Y esto se une quizás a las últimas palabras de la persona que habló, que me disculpan, no recuerdo su nombre, y es el tener más, o el ser más, ¿no? O parecerme a, y aunque esa alienación es importante, también tenemos que tener en cuenta que, y voy a ser redundante, y es que ese concepto de éxito, y sobre todo en la industria en la que yo trabajo, es el causante del colapso, o sea, es parte de este colapso cultural, social, de valores
que estamos viviendo. Hay un tema que yo encuentro muy interesante y más que interesante, valioso dentro de la discusión. No está tan fuerte en la industria de la moda, pero sí hay unas voces que en este momento lo están exponiendo, y es la importancia de la decolonización de la moda. Y eso va desde ese concepto de éxito hasta lo que creemos es bello. Y ahí entra el elemento de género, el elemento mujer. Y es porque si vuelvo a la industria en la que yo trabajo principalmente, la belleza hegemónica es una belleza que destruye, pero también nos cierra las puertas a preguntarnos qué es realmente bello y valioso para nosotros. Por fortuna yo he tenido la oportunidad de trabajar con comunidades artesanas, con mujeres que confeccionan, y si bien ellas están de alguna forma, han asimilado algunos de esos valores, también de alguna forma hacen resistencia sobre lo que es bello y valioso para ellas. Y yo creo que esa es una conversación importante para dar. De verdad, siento que he estado un poco desestructurada en esta intervención, pero creo que ahí lo dejo. ¿Y a quién le pasa la palabra? ¡Oh, Dios! A Mónica Palacios. Hola, buenas noches a todas. Espero estén bien. Pues viendo sus trayectorias, siento que volviendo a la palabra de la soberanía blanca, he hecho poco, pero dentro de mi construcción como mujer y de los espacios que he podido compartir, voy a narrar algunas anécdotas que pueden de pronto dar solución, no, dar como apertura o de pronto hablar sobre los tres ejes que se están manejando acá. Y pues inicié trabajando con colectivas feministas en mi territorio, ayudando en ferias comunitarias que estuvieran desligadas a un margen institucional. Y nos dábamos cuenta que trabajar con mujeres es algo bonito y también interesante, puesto que en esos trabajos uno conocía el trabajo de la mujer, cómo lo hacía y además de eso, cómo ella aprendía y enseñaba también de su trabajo para darlo a conocer a nosotras. Cuando íbamos mucho a la parte institucional, se veía mucho de que los hombres querían meterse dentro de las ferias, haciendo como énfasis en que ellos eran los promotores de esas ferias o eran los que tenían como el poder para incidir en nosotras y decir qué tipo de cosas podían llevar las mujeres a ese tipo de ferias. Entonces yo me he dado cuenta un poco de que realmente cuando nosotras ofertábamos y ofrecíamos también las ferias comunitarias, no nos parecía incorrecto que una mujer llevara su emprendimiento y incidiera eso era en un espacio, y cuando habían pues espacios con hombres era algo muy diferente. Luego inicié mi espacio bueno, he estado en muchas cositas, y ahora último estoy trabajando con la parte cultural hacia la incidencia de proyectarnos y llevar a zonas rurales de acá de Ibagué lo que son las ferias, pero también todo lo que tiene que ver con audiovisual y todo lo que tiene que ver con que mujeres que tienen trayectoria aquí con la música puedan ir a hacer incidencia en esas partes. Cuando íbamos allá nos dábamos cuenta que también había mujeres dentro de esas zonas rurales que practicaban y también tenían su tipo de música, y se comenzó a crear tejido para ahorita, en este año, el año pasado que fue, tejer una feria donde estuvieran las ferias y también las mujeres que tocaron. Acá en Ibagué se ve mucho el movimiento cultural frente a ese tema. Sin embargo, uno se da cuenta que también en otros espacios hay un valor frente a lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Si la mujer no tiene una experiencia y no tiene de pronto algo que le diga que es una persona que ejerció y está estudiando música, pues no puede participar de esos espacios. O si de pronto no tiene la experiencia necesaria, tampoco lo puede hacer. Entonces, como tal, acá el trabajo en Ibagué lo que se ha hecho es como promocionar que esas mujeres tengan experiencias con las colectivas y que de una manera u otra puedan hacerse ver dentro del territorio. Eso es como un poco de lo que he hecho hasta ahora, pero siento que es algo que he aprendido, que me ha gustado y que es algo que pues voy haciendo. En este momento estoy estudiando en una universidad y los espacios pedagógicos también se ve reflejado eso, en cómo ha trascendido el papel de femenino frente a los espacios en las universidades. Bueno, en el caso de mi universidad. En el caso de mi universidad también pasa de haciendo pedagogía con las compañeras,
y es que en muchos espacios son para hombres y en muchos espacios de donde ustedes los mencionan que mujeres van a dar talleres o van a generar un discurso frente a algún tema cualquiera, no hay tanto acogimiento como cuando hay un doctor o un profesor o alguien que es reconocido por ser hombre o por ser blanco o ser por estadounidense o canadiense o de otro territorio. Mujeres de Ibagué, mujeres del Tolima, mujeres del propio territorio, mujeres externas, a veces no tienen como esa misma visibilidad en esos espacios. Y pues eso es un poquito de lo que les puedo decir de mis anécdotas. Espero pues de pronto se hayan llevado algo de acá y de pronto un reconocimiento de esas tres ejes que estábamos mencionando. Buenas noches, no sé si se refieren a mí con Carolina. Sí, a Este, ti. me presento, soy Carolina Valdomir de Guichón, Paysandú, Uruguay, y trabajo como vaquiana turística, como guía en área protegida de Montes de Queguay, y estoy escuchándola. Bueno, un saludo fraterno desde el departamento del Cauca. Me conecto desde la zona rural de la ciudad de Popayán, nuestra capital, pero soy de la región de Tierra Adentro Mágico y Natural, una región muy especial, y también soy indígena Nasa, del pueblo Nasa. Bueno, creo que han tocado muchos temas importantes. Yo solo quiero, perdón, resaltar un aspecto en particular que venimos trabajando en la región de Tierra Adentro, y es precisamente el empoderamiento territorial, ¿sí? Justamente se han hecho varios ejercicios desde el año 2010, donde el papel de la mujer ha jugado, digamos, yo diría que una red de conocimientos. Hemos hecho ejercicios de encuentros, de diálogos, de recorridos por el territorio, y nos hemos dado cuenta que la mujer cada vez toma mayor participación dentro de nuestro territorio, bien sea indígena, bien sea campesina, bien sea afro, ¿sí? Además de eso, también los liderazgos que están asumiendo en estos momentos, ¿sí? El rol que ha jugado la mujer dentro del sector organizativo, dentro de campos de el tema también político, ¿por qué no decirlo? Dado que justamente en la región de Tierra Adentro convergen dos municipios, que es el municipio de Páez Insá, y justamente el año pasado se tuvo una alcaldesa mujer, ¿sí? También por otro lado comentar que la relación también, yo diría aquí, el acercamiento, el diálogo, la empatía y por qué no la confianza, han hecho que se resalte el papel de la mujer, pero a la par este papel de la mujer cómo se entrelaza con el papel del hombre, ¿sí? Y cómo eso también entra a jugar un papel importante dentro de un ejercicio que estamos desarrollando del fortalecimiento del turismo en nuestra región, ¿sí? Papeles que son muy importantes, pero también que los roles se ponen en juego y que a la par, digamos que se encuentran para potenciar tanto, digamos, la dinámica social, la dinámica territorial, así como la participación, ¿sí? Entonces, bueno, es un ejercicio que estamos desarrollando en el marco de una estrategia o una filosofía de vida, podría decirlo yo, que está enmarcada en tres principios, que es la autogestión y creatividad, el desarrollo del recurso humano y el pensar global y actuar local, ¿sí? Digamos que estos tres principios nos han permitido también como darle una mirada más amplia a lo que está sintiendo el territorio y a lo que desea ese territorio, ¿sí? Entonces, eso pues como desde el ejercicio del proceso que estamos desarrollando en Tierra Adentro. Y también quería compartir desde el ejercicio ya más formativo, y tuve la oportunidad de ser instructora del SENA, y también me di cuenta que dentro de las formaciones que orientaba justamente en el ámbito del turismo, eh, la mayoría, yo diría que un 80% de participación en estas formaciones eran mujeres, ¿sí? Y valoraba esa, digamos, esa participación y sobre todo esa incidencia que están jugando las mujeres en el área rural. Así que, pues, quiero reconocer que el papel de la mujer es fundamental y que está incidiendo justamente en nuestras realidades. Muchísimas gracias. Entonces, Paola, gracias. Yo también soy de Popayán. Entonces, qué delicia compartir territorio. Pero aparte de eso, quería que si por favor nos pudieras compartir exactamente qué es lo que cambió a partir de tener mayor participación de mujeres en esos espacios.
porque eso es súper valioso para seguir tejiendo historias en otros lugares. Normalmente a uno le preguntan, bueno, yo meto más mujeres en una junta directiva, yo meto más mujeres, ¿pero qué? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, que nos cuentes esto estaría súper chévere. ¿Qué cambió a partir de tener más voces femeninas? Bueno, yo creo que más allá de los cambios es el descubrir o el más bien el hacer notar que todos tenemos una gran intención y es aportar el territorio, ¿sí? El hecho de que nos juntemos, de que pensemos en un objetivo, de que trabajemos juntos, es porque hay una bonita intención por el territorio y es el amor que uno siente por el territorio en el que vive y el cómo puedo aportar a ese territorio, ¿sí? Em, y quiero también de pronto resaltar es que claro, ahora hay muchas más oportunidades que las mujeres estamos viendo, ¿sí? En diferentes espacios y tal vez nos estamos haciendo notar un poco más y queremos influir mucho más, ¿sí? Entonces, cada espacio que se abre, pues la mujer va a, a tratar de participar, de incidir, de compartir esos conocimientos que se tienen y también de aprender. Creo que hay un término que ustedes han mencionado y ahora en estos escenarios se escucha mucho y es el co-crear, pero desde los territorios indígenas esto es, digamos, una palabra que para nosotros no es nueva, o sea, esto se ha venido haciendo en territorio. Tal vez en algunos pueblos indígenas, claro que sí, el hombre siempre ha sido el que incide, el que toma la vocería, el que lidera, tal vez hasta desde la familia, pero eso está cambiando y creo que es porque la mujer también eh, quiere hacer cambios en el territorio y ve la manera o busca la manera de hacerlo y la participación es clave en esta, digamos, en estos escenarios. Gracias, Paola. Quisiera saber más bien, Nati, como hay otras dos preguntas, pero también, pues, Liliana me tocó dos fibras con el tema del éxito y de los intangibles. Entonces, no sé cómo me sugieren ahí seguir en eso. ¿Puedo seguir tejiendo para ese ladito o pasamos a las otras? Viviana, ¿tú quieres hablar de lo que habló Paola Mulcue o le damos la palabra a Paola Cuyes Dale, para que Paula. hable por eso? Gracias, gracias. Bueno, no, es que Liliana, ahí tocaste dos fibras interesantísimas para mí en lo que he vivido y puedo compartir con ustedes y es esa pregunta de cuando todos hablamos en un lugar, en una situación de éxito y todos usamos la misma palabra, pero nos estamos todos refiriendo a lo mismo y a veces se pasa muy rápido y muy por encima y partimos de un error y es de asumir que todos decimos éxito a lo mismo. Y un gran amigo, también mentor, podría ser una más de nosotras. Conversábamos sobre eso, incluso tengo un TED Talk de él, y él decía, miren, la palabra éxito generalmente, y sobre todo se refería como a la generación de mi mamá o de nuestros papás para los que tenemos como 45, 40 y punto. Entonces, ¿y cuál es ese éxito? Oiga, no, mi hija es una berraca. ¿Por qué? Porque es que se graduó de tal lugar, en tal colegio o en tal universidad, ¿no? Con lo que para ellos significara más. Segundo, hoy está en tal cargo, la gerente, la directora, la coordinadora, la jefe, la líder, pónganle el título que ustedes quieran. Y además se está ganando tanto. Entonces, el grado, la posición del cargo y la plata que estaba marcando en la billetera. Eso era éxito. Y digamos, aquí no estamos juzgando ni mucho menos. Pero venían con esta mentalidad de si yo le doy educación es para que logre esas cosas y una persona que logra graduarse, trabajar y ganar plata es exitosa. Y yo empezaba a ver, y sí, no solamente era mi mamá, la abuelita, la tía, los vecinos, con varios estaban coincidiendo con eso, porque cuando estaban hablando de sus hijos y de sus hijas, pues era como para, ¿no? La que dijera que estaba trabajando en mal lugares y haciendo tales cosas. Y en realidad podemos tener esos cargos y demás, no es por desvirtuar que eso tenga un valor, por supuesto, pero también es, ¿qué sería de nosotros sin otras tres cosas un poquito diferentes? Y es, ¿qué sería de nosotros sin los amigos, sin la familia, sin eso que hoy denominamos capital social? Es decir, esos vínculos, esas relaciones que tenemos con otros que nos hacen sentir
que podemos co-construir con otros, Paola Molcue, que podemos diseñar, que podemos conspirar en el mejor sentido, que aquellas ideas y sueños que tenemos pueden dar fruto y ser más sostenibles porque los hacemos con otros en vez de hacerlo yo solita, llegar más rápido, pero solo beneficiarme yo. Eso es el primero. El segundo, poder tener la capacidad, aún cuando reconozco a los demás, de estar solita y de reconocer el valor que tengo en ser yo, en que no necesito a otra persona para ser feliz, ni medias naranjas, ni complementos, no, bienvenidos. Pero también yo me valoro por ser yo y por ver mi capacidad de ser y de dar y de servir a los demás. Y por último, una cosa que es importantísima, porque yo puedo tener amigos, saber estar con otros, saber estar sola, pero ¿qué sería de nosotros sin poder, sin tener la capacidad de pedir ayuda? Porque no somos autosuficientes. Por más pilas que seamos, más berracas, más echadas para adelante, no nos las sabemos todas y está bien, pero qué delicia que podamos en un ejercicio de autorreflexión decir, hey Carolina, ¿me puedes ayudar en esto? Hey Nati, estoy perdida, no veo la luz, ¿me puedes dar alumbrar en este sentido? Y cuando miramos hoy los problemas que cada vez están más visibles y diagnosticados, por ejemplo, de salud mental, ya ni siquiera la física, muchas veces el éxito es que podamos reconocernos a nosotros, que podamos estar con otros y aprovechar esas relaciones y poder pedir ayuda. Eso nos puede sacar de muchos problemas personales, pero también como sociedad. Entonces, eso era un aporte como en ese sentido, Liliana, ahí como construyendo sobre lo que tú provocaste y solamente terminar un poquitico con el tema de medición, porque resulta que a ti como el tema de sostenibilidad es lo tuyo, el tema de medición es lo mío. Resulta que es que yo sé medir el impacto. Entonces, bueno, estoy todos los días aprendiendo a hacer eso. Y entonces resulta que justamente esas transformaciones a nivel de sociedad, a nivel de persona, de comportamientos, pues son las más difíciles de medir porque el número de hectáreas reforestadas, conservadas, el número de gases de efecto invernadero evitado, todo eso con una técnica mayor o menor, con un nivel de sofisticación mayor o menor, todo eso se logra cuantificar. Pero ¿qué hacemos con eso que no se logra cuantificar? Y los intangibles son eso. No lo podemos meter en una cajita, no lo podemos guardar en un cajón, no lo puedo contar. ¿Cómo cuento yo el amor? ¿Cómo cuento? ¿Dónde me guardo 3 kilos de fidelidad? ¿Dónde me meto 80 toneladas de honestidad? ¿Dónde pongo 15 kilos de cultura? O sea, no, esto no lo podemos contar ni lo podemos medir de esa manera. Los intangibles no se acumulan, se fortalecen. Y eso es un trabajo que realmente cuenta a través de historias, a través de anécdotas, a través de historias de vida, como las que ustedes están contando, como la que dijo Juliet, como la que dijo también Mónica Palacios, ¿no? Esas cosas que hacen en su día a día, esas son las cosas que me cuentan esos intangibles y que motivan que podamos seguir teniéndolo, porque al final uno es honesto hasta el día que deja de serlo. Así de sencillo. ¿No? Y entonces que ese día pasé de ser honesta al día que me robé un peso. Y ese día la embarré. Y entonces, ¿qué hago? Ya no puedo volver a ser honesta. O el día que digo una mentira. Entonces ese día ya no puedo volver a ser honesta. ¿Y qué significa empezar no desde cero, sino de -10? Porque es que el día que fuiste infiel, no te la cobran desde el raso, te la cobran desde yo aquí ya no te creo. Entonces, en números tampoco tengo números negativos. Uno no tiene -10 árboles, no, tú vas de 10, ¿no? Entonces, eso nos pone otros retos en términos de cómo medir y ahí hablamos más bien es de valorar y que para valorar tenemos que tener unos referentes que nos sirvan a todos los que queremos dar ese valor. Algunos hablan que los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, pueden ser unos de esos referentes que me ayudan a dar, pero hagamos el doble ejercicio de ver si cuando estamos en Medellín o en Antioquia o en Uruguay o en donde sea que están todos ustedes, Nati está en la mesa, Viviana en Atlanta, donde sea que yo estoy en México, si con las otras personas con las que estamos co-construyendo, los ODS dicen algo o sirven para algo. Que no tenemos que llegar hasta allá si eso no lo valoramos entre nosotros. Ya es suficiente, un gran trabajo hacer medición como para medir algo que no nos satisface a todos. De
Yo voy a empezar a tejer desde lo que has dicho, Paola, pero también lo que dijo Liliana, que también hubo varias cosas. Entonces va a ser, no sé, de pronto no va a haber ningún orden a lo que diga, pero por un lado, la parte de medir o no poder medir lo intangible, volviendo al tema, yo también trabajo en sostenibilidad y de hecho algo sí, digamos que se puede medir de cierta forma emisiones de carbono, lo cual no nos dice mucho, la verdad, porque al final uno puede más o menos manipular números para que cuenten la historia que uno quiera siempre. Entonces está ese punto, ¿no? Uno mide, pero también porque para contar las historias que uno quiere contar. Y por otro lado, digamos, la parte intangible que me encantó que dijiste que no, eso se fortalece, más no se mide. Y volviendo al tema, igual para medir números, uno de cierta forma hasta el momento todavía necesita la parte intangible, las personas que están detrás haciendo ese trabajo y que nosotros no miramos, nosotros y nosotras no necesariamente estamos midiendo esos intangibles como un ejercicio diario, ¿no? Que igual sin de cierta forma fortalecer o por lo menos reconocer esos intangibles, los tangibles también empiezan a perder un poco de su propósito y su valor. Entonces, yo creo que es un poco invito a la reflexión de dos cosas. Uno, que venía pensando todo este tiempo, es cómo nosotras en nuestro diario también estamos educadas o tenemos el punto de vista de esa cultura de supremacía blanca, de esos, digamos, características que dijimos al principio de urgencia, todo esto también vuelve a las definiciones de éxito y de progreso y de desarrollo, y no, que al final todas estamos de cierta forma dentro de esos sistemas, educadas de esa forma y así mismo actuamos, ¿no? A diario. Así sepamos, así seamos conscientes que no es la mejor forma, igual vivimos en estos sistemas. Entonces, me gustaría de pronto hablar sí, o preguntar cómo, a todas las que estamos aquí, cómo hacemos para un poco, no solo estar conscientes, pero generar esa resistencia y de pronto, ¿no? Para empezar poco a poco a que haya una evolución, un cambio, sí, una evolución para así también poder integrar más diversidad, tener en cuenta lo intangible que es tan importante y la base de todo lo tangible también. Em, Eso por un lado, porque creo que, nuevamente, yo definitivamente vivo bajo esos esquemas, trabajo en esos esquemas y por ende, ¿no? Soy resultado de eso. Em, entonces, me encantaría saber desde sus experiencias en cómo podemos un poco generar esa resistencia para incluir más diversidad en todo lo que hacemos. Porque también, por el otro lado, digamos, yo también trabajo en sostenibilidad y sí, hay muchísimas mujeres, pero al final del cuento, en esas posiciones de poder, de las personas que toman las decisiones, que hablan más duro, que ganan más, y igual siguen siendo hombres y en general hombres blancos, europeos. Y eso, entonces, obviamente, eso genera, eso hace que el cambio y que esta evolución sea muy, muy difícil porque así generemos resistencia desde nuestros saberes y desde nuestras conciencias. Eh, eh, es muy difícil que otro, sobre todo la persona que es privilegiado y que está ganando de esos sistemas, es muy difícil como hacer caer en cuenta, y aun cuando se hace caer en cuenta, si la persona es privilegiada dentro de ese sistema, es muy difícil que quiera que ese sistema cambie. Entonces, bueno, hay un montón de diferentes cosas, pero invitar a esa reflexión y de pronto a que co-creemos un poco ese saber de cómo poder generar esa resistencia y de una forma un poco exitosa. Bueno, ahí yo quiero intervenir, hacer un poco la mano y aprovecho el momento para hablar de esa resistencia que yo diría que lo que hace falta también es apertura y escuchar, ¿no? Aprender a escuchar y participar de ese diálogo de saberes que nos permita conocer otras realidades, porque nosotros estamos insertos y, como tú dices, nos creamos en un sistema en el cual estamos educados y esa educación viene obviamente de una parte muy occidental, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, en Colombia, en nuestros territorios latinoamericanos hay diversidad de etnias, de lenguas, de comunidades indígenas que de verdad que nos enseñan todos los días. Yo he tenido la fortuna de trabajar con muchas de esas comunidades indígenas y actualmente me invitan a sus diálogos internos y para mí de verdad es un gusto poder entrar en partes, digamos, tan íntimas, tan de las comunidades, donde me invitan a escuchar y ser partícipe de esas tomas de decisiones en cuanto al territorio y a la forma en que ellos también
resuelven sus problemas diarios o de vida. Y desafortunadamente el mundo en que estamos insertos pues es todo dominado por la pantalla, pero si nos desconectamos un poco y nos insertamos en esas realidades, en la participación con esas comunidades, pues realmente podemos aprender y también aportar algo, porque realmente estas comunidades también a veces invitan, pero porque consideran también que hay algo que desde nuestra óptica y desde nuestro conocimiento también puede ayudar a la solución de un problema. Ahí por eso yo ponía en valor el diálogo de saberes, en donde también es hablar, pero también aprender a escuchar y a conocer otras realidades. Y ya para cerrar el tema de la dominancia del hombre blanco, y sobre todo en temas de sostenibilidad, ellos tienen, digamos que es un juego de poderes en donde hay un sistema que ya está preestablecido y donde quieren dar soluciones globales a problemas locales, lo cual es un gran error, porque las soluciones tienen que venir desde el territorio y son para el territorio. Entonces, pensar que la solución a una problemática local puede venir de Europa porque tienen mucho conocimiento científico, mucho desarrollo, que puede servir algo, pero la gestión y la solución del problema tiene que venir de los mismos habitantes del territorio y de la conciencia que puedan tomar sobre él y del diálogo que pueden generar para alcanzar esas soluciones. Vale, hasta ahí. Liliana, si quieres tú. Esto hace parte de mi reflexión sobre el éxito también, Paola. Y igualmente de ser blanca, mestiza y digamos que de alguna forma llenar las casillas de blanquitud y privilegio que nos rodean. Esta es una frase con la que he tenido que lidiar, para la cual no tengo respuesta, pero es una frase, y Viviana lo planteó no con mi frase, sino con sus palabras, y es que el privilegio puede convertirse en una barrera para la solución de las problemáticas en contextos difíciles. De alguna forma, el ecosistema donde yo me muevo es profundamente racista, clasista, blanco, patriarcal. O sea, ustedes no saben lo que es esto. Y yo me he encontrado con diseñadoras de renombre que en una charla de sostenibilidad, en el momento de abrir las preguntas a sus clientas divinamente ataviadas, dicen, ¿y cómo se trabaja con los indios? O sea, ya desde el lenguaje estamos generando una cantidad de... Son ellos, no nosotros. Y de ahí a que esta frase para mí cobre tanto sentido constantemente, y es cómo, creo que es una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo desaprendo, cómo desestructuro todas las raíces que han construido culturalmente mi yo? O sea, esa parte del yo que no es subjetivo ni es animal, sino que es cultural y de normas, ¿no? Y me pongo los lentes para ver otros. Yo no sé si ustedes conocen un estudio que hizo la fundación que tenía Antanas Mockus. Ellos hacían una medición sobre la confianza en Colombia. Creo que el director en ese momento es que se me olvida la fundación, se llama Henry Murray. Por favor, búsquenlo en YouTube. Y este es algo bien interesante. De hecho, yo lo utilizo mucho, no solamente en mi proceso interno, sino cuando salgo a hablar. Y es que algo que habían notado, especialmente en Latinoamérica, porque sé que aquí hay mujeres de otros lugares, pues de otros países, es que los latinos especialmente nos sentimos muy buena gente, o sea, somos buenas personas. Nosotros somos ustedes, Viviana, Paola, Maribel, Mónica, Carolina, somos buenos, pero estamos rodeados de pecuecas. Esto en otro contexto que no sea el colombiano es de mala gente, de malas personas. Y esto hace casi imposible generar el aglutinante social por naturaleza, que es la confianza. Paola decía algo que a mí me llamó muchísimo la atención en su primera intervención, y es el tema de los contratos. Y claro, no pude no quitarme la chaqueta de mi formación primaria como abogada. Yo creo profundamente en el derecho preventivo. Es más, detesto ese derecho de la guerra, o sea, que cuando te mandan una demanda, literalmente es una declaración de guerra porque recuerden que los abogados también nos forman desde la oralidad y desde el papel escrito, pero yo
por mucho tiempo pensé que el derecho era preventivo y que si la realidad que nos cobija es que nosotros somos muy buenas personas, pero estamos rodeadas de malas personas. Mi mamá, qué pena ponerla, pero mi mamá es un gran referente de construcción para mí, porque ella me dice constantemente, piensa mal y pensarás bien. Y si desde esa frase se están construyendo los procesos de transformación, no vamos a hacer nada. Para responder un poco lo que dice Viviana, porque yo entiendo, o sea, te siento, Viviana, porque yo todo el tiempo estoy en esta búsqueda de respuestas donde yo diga, ah, es por aquí, ¿no? Pero no creo que esto sea ni de recetas ni de método. Sí tiene mucho que ver con espacios de conversación como estos. Y las dos, tanto Mari, pues porque Mari es amiga de mis afectos, y vos, Viviana, dijeron algo, y es una palabra a la que le he encontrado un sentido positivo, y es resistencia. Yo resisto desde mi personalidad, yo resisto desde ser elocuente, no sé, lo que dicen muchos espacios empresariales, que me imagino que a ti te pasa, no sé, Paola Cubides, si te pasó, bueno, a mí me pasa, y es que yo soy chistosa. Yo encuentro en el humor herramientas para soportar el miedo, las inseguridades, pero unido al humor y la palabra resistencia, también he encontrado que tengo una fuente para abrir esas puertas que muchas veces están cerradas. Ahora, es otra pregunta que me estaba haciendo, es si mi humor busca complacencia. Y eso quizás es donde estoy más metida en angustia, porque parte de esa respuesta, aunque esté diciendo que lo he estado haciendo, mucho tiene que ser, o sea, es abrir el camino a través de la complacencia, que es lo más patriarcal del mundo. Como te digo, no tengo respuestas, pero de hecho, actualmente estoy leyendo mucho sobre humor, sobre cuentos tan sencillos como el del emperador va desnudo, porque en últimas lo que hacemos nosotras en nuestro ejercicio constante de resistencia es decir que el emperador va desnudo. Gracias. No, yo creo que igual eso, lo que has dicho es muy cierto en el sentido de que los espacios de diálogo son claves y la idea también es continuar generando esos espacios en todos nuestros, ¿no? En los espacios en los que nos movemos, porque eso es muy, muy importante. Obviamente es una resistencia casi que interminable. Lo otro que quería, que para mí, ¿no? Es un poco chistoso, es que los privilegios de uno dependen del contexto donde uno esté, ¿no? Entonces, eso también es importante, de pronto uno salirse de sus contextos, como todas los hemos dicho aquí, para entender y para experimentar de cierta forma. Obviamente, debido a las estructuras racistas que tenemos en todo el mundo, pues hay cosas que igual hay gente que no se puede salir necesariamente de ciertos contextos, como un color de piel o una forma de verse o una forma de actuar. Pero, pero es interesante porque, por ejemplo, sí, en Colombia uno en teoría es blanco, pero uno no es blanco, uno es mestizo. Y uno, bueno, nadie es blanco, pero mucho menos uno. Y eso cuando uno se sale del contexto colombiano y se va a un país donde en teoría son blancos, pues uno no. Y ahí el trato es muy diferente. Y entonces, solo reflexionando sobre lo que decía, bueno, lo que han dicho todas, una es salirse de contextos y realmente, como decía Maribel, generar espacios de diálogo y de, sobre todo, escuchar, que también es difícil. Y sí, teniendo, digamos, esas diferentes experiencias, de pronto se puede abrir más y generar más resistencia también. Natalia. Yo estoy acá que me muerdo la lengua, obviamente, porque tengo aquí un montón de anotaciones y me anoté, por ejemplo, lo del éxito, ¿no? Eso siempre yo creo que es un tema importante. ¿Éxito en qué, no? ¿Éxito en qué? ¿Qué es lo que nos han vendido? ¿Qué es eso del éxito, no? O sea, y cuando hago, digamos que el ejercicio que hemos hecho de tejido de la palabra me ha deconstruido, como siempre, o sea, de alguna forma como que volví también a lo mismo y yo decía, bueno, nos han vendido y tenemos unos roles, ¿no? Laborales, personales, familiares. Y entonces en lo laboral, claro, inclusive a partir de allí es que surgió un poco la conversación, ¿no? De toda la parte como de cooperación, que es el sector donde como que uno trabaja. Entonces uno tiene como lo laboral y el empoderamiento económico, ¿no es cierto?
Pero entonces como que después de todo el análisis, yo sigo pensando que probablemente no estamos hablando de lo que es importante. O sea, nos quedamos insertadas al revés, ¿no? O sea, como que queremos llegar a ser profesionales, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma nos etiquetamos de alguna forma profesional y somos profesionales y entonces somos mujeres empoderadas económicamente, ta, ta, ta. Entonces, como que sentí que estábamos haciendo otra vez las cosas al revés, ¿no? O sea, como que de alguna forma, por ejemplo, en el caso del turismo, es interesante porque los roles de las mujeres, cuando las mujeres entramos a esa instancia laboral, los roles de las mujeres en el turismo se replican. Entonces las mujeres ahora son las cocineras, son las que limpian, no en la casa, sino en los hoteles, en los restaurantes. ¿Sí? Entonces como que hacer esa inserción de alguna forma al mundo patriarcal, a lo que es el sistema, la estructura, como que entonces replicamos todos esos roles y volvemos a ver que probablemente por allí pues no es la solución, ¿no? O sea, como que volvemos a ese tema de cuál es realmente el tema importante, cómo salimos como de la matriz, ¿no? Esa era como que mi pregunta, ¿cómo salimos de la matriz? O sea, ¿cómo realmente cambiamos el foco de lo importante a fortalecer la oralidad, que tiene que ver más con un tema de relaciones de amor, por ejemplo, entre la sociedad, más allá de todas las estructuras, y cómo cada una desde su rol laboral, pues realmente probablemente podamos fortalecer otras narrativas, ¿no? Eso que se habla de lo intangible, eso que de pronto no es tan fácil de cuantificar, y ahí se me viene, por ejemplo, el caso específicamente de Urabá, cuando trabajé con unas comunidades en turismo comunitario, y el proceso pues fue divino para todo el mundo, y entonces eso inclusive construíamos, ¿no? Con la carretilla, y entonces hacíamos los senderos y toda la comunidad participaba, y los niños y las niñas, y de pronto fue que hicieron después una evaluación, inclusive hoy en día pues ese centro ecoturístico fue vendido por la comunidad. Entonces, al parecer no fue exitoso, ¿sí? Entonces, como no fue exitoso porque no cumplió con ciertos estándares, yo decía, pues también yo lo pensé en ese momento, ¿no? O sea, como realmente o sea, que es lo exitoso, o sea, si realmente el proceso, como dicen, no nos quitan lo bailado, ¿no? O sea, de alguna forma el proceso fue divino yo, para todo el mundo, o sea, para todos los que estuvieron involucrados fue muy bonito. Entonces, otra vez, ¿cómo nos salimos de la matriz? O sea, ¿cómo volvemos a lo fundamental, que puede ser que es mucho más allá del trabajo, de lo estructural, y de ahí es un poco el tema de volver a construir probablemente otras narrativas, que es lo que de pronto dices, Cucú, de las historias, pero esas historias que se salgan de la estructura, porque yo creo que igual como que seguimos replicando lo mismo. Sí, o sea, ¿cuáles son las historias? La historia de éxito de la mujer que salió adelante porque pudo tener ingresos económicos, porque ¿sí? O realmente el tema es el proceso que esas mujeres, por ejemplo, vivieron para empezar a reconocerse en su territorio, y entonces ahí se me vino, por ejemplo, una definición de cuerpo a territorio muchas veces, ¿no? De esa relación un poco que dentro del ecofeminismo inclusive se habla de todo ¿no? Esa parte natural, ¿no? Que hay una vertiente del ecofeminismo que va muy por el lado de lo natural, ¿no? Como la mujer dadora de vida, etcétera, ¿no? Y hay otra parte del ecofeminismo que es más cultural, ¿no? Entonces, cómo realmente empezamos a dar otros focos, ¿no es cierto? Probablemente a otros temas, y cómo a partir de esos focos en otros temas podemos realmente fortalecer también en diferentes instancias laborales, y entonces empezar a permear, pero de otras formas, esas estructuras. Pero yo creo que si nos quedamos un poco en seguir como esas estructuras laborales, esas estructuras financieras, ¿no es cierto? O sea, realmente queremos contar plata de aquí al resto de nuestra vida, o sea, de cuánto me ingresó en la cuenta, y entonces tengo cuenta, y entonces hay que pagar la luz, y entonces hay que pagar el tal, y entonces hay que generar ta. Sí, o sea, realmente queremos seguir como en esa dinámica de esa estructura económica, o realmente queremos salir de la matriz y de alguna forma empezar a apoyarnos, por ejemplo, por ser mamás, por ser músicas, por ser artesanas, por ser... Y ahí de pronto viene todo el tema de la diversidad, ¿no? A mí no me gusta tanto el tema de resistencia, a pesar que sí es lo que se hace, o sea, como que eso es lo que se ve que se hace, la resistencia, pero yo creo que es un tema más de construcción, es un tema más de creatividad, o sea, cómo realmente generamos esa resistencia, por así decirlo, pero a través de buscar formas creativas de cómo nos interconectamos. Y ahí el tema un poco de la interconexión es, ¿realmente nosotros nos estamos deconstruyendo o nos estamos construyendo permanentemente? ¿Mm? ¿Será que nos estamos construyendo permanentemente en estas conversaciones? O sea, que yo entro a un evento y al final termino también
dándome cuenta pues que la interacción es súper interesante y termino uno pensando diferente, con nuevas ideas. Entonces realmente es una deconstrucción, ¿no? Realmente es una construcción permanente a través de la interacción y el intercambio y que realmente pues nos veamos en toda nuestra diversidad, porque pues realmente ese tema como de ver el negro, blanco, sí, el objeto, el sujeto, sí, o sea, como que siempre estamos, como estamos inmersos en el trabajo, entonces vemos que el objeto es las comunidades. ¿Cuáles son las comunidades? Y las comunidades también somos nosotras, también, probablemente. Aquí yo en la mesa ya soy comunidad, sí, soy la comunidad local. Entonces, pues, ¿quiénes somos las comunidades y cómo realmente como intentamos como salir de esa matriz para volver a intentarnos en eso que probablemente no tiene esas palabras con las que crecimos o esas palabras con las que estudiamos, ¿no? Pero bueno, ese fue como mi análisis de lo que han dicho y de lo que han hablado. Bueno, todo el mundo muy callado, yo por acá meto la cucharada, solo para decir que este tema de emancipación de la mujer es que nos ha tocado muy duro, muy difícil, o sea, es que hace cuánto tuvimos derecho al voto y hasta ahora estamos logrando ciertos espacios en la política, en la parte empresarial, pero creo que podemos avanzar en más temas. Y pienso que es un proceso y una dinámica que no ha sido fácil, también por el sistema en el que estamos inmersas y en el que hemos sido criadas, incluso no solamente como mujeres criadas en unos sistemas occidentalizados, sino también conversando con las comunidades indígenas allá también, al interior de las comunidades también, el rol de la mujer ha sido difícil, digamos, de escalar a nuevas posiciones de toma de decisiones. Entonces, pues pienso que es un proceso, que estos espacios de diálogo sirven muchísimo para escucharnos, para entendernos y crear nuevas posibilidades, ¿no? A través tal vez de temas culturales, de otros temas que no tengan que ver con la productividad, ¿no? A la que también estamos sometidas porque pues estamos inmersos en un sistema económico que nos obliga a, a trabajar para subsistir. ¿Mm? Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Creo que ha sido muy interesante. Esperamos que nos veamos en en el próximo evento, que va a ser muy interesante, ecoteología, ¿no?